Bienvenidos a Entre lo Público y lo Privado, un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo Público y lo Privado, un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre todo a ti. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos entre lo público y lo privado. Tres extraordinarios invitados en la noche de hoy, una verdad en diálogo. Nuestro primer invitado, David Páramo, nos compartió lo siguiente de banquetazo. Soy una persona muy tranquila, muy de estar en mi casa, muy de leer, muy de hacer cosas tranquilas, muy del gimnasio, muy de estar en cosas verdaderamente tranquilas. Soy totalmente diferente entre lo público y lo privado. Ella se llama Georgina Trujillo y esto nos dijo sobre ella. En lo privado soy una gente introvertida, pero al mismo tiempo muy bohemia. Me gusta estar con mis amigos y disfrutar el tiempo que también tengo para estar con mi familia. Y nada más y nada menos que Marcelo Ebrard también nos dijo cómo es en lo público y en lo privado. Soy tranquilo, me gusta mucho estar con mis hijos. Dedico mucho tiempo a leer. Y pues básicamente esa sería mi descripción de lo privado. ¿Se pusieron de acuerdo vía un volado? Se reunieron con el IFE. Marcelo eligió Águila y no Sol. Y ganó. Y pasa primero David. Bienvenido, David Páramo. Hola. Bienvenido, Siéntate, cuenta y di, David. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy David Páramo. ¿Qué hago? Bueno, divertirme mucho en mi vida, tener una vida muy feliz, ser una persona realizada en muchos aspectos. ¿A qué me dedico profesionalmente? Bueno, profesionalmente soy periodista, toda mi vida he sido periodista especializado en finanzas. Y bueno, me encanta discutir profesionalmente. ¿Y qué es lo que profesionalmente te encanta discutir? ¿Temas de economía, temas de finanzas, de política en general o discutir? ¿O esa es tu esencia? Cuestionar y ser rebelde. Cuestionar y ser rebelde. Antes a esos niños les decían índigos, ¿no? Y ahora dices que son índigos y que son muy buenos y que van a cambiar. Yo siempre he sido rebelde, siempre he estado en contra de lo establecido. Me gusta mucho discutir de economía porque todo el mundo cree que es muy aburrida. Y yo soy un convencido de que la economía es muy divertida y que tiene que ver mucho con tu vida, mucho con todas las decisiones personales que tomas. Coincido contigo. Bueno, dado que eres rebelde, te íbamos a decir las reglas del juego, pero mejor no te las de nada. No, porque las voy a romper, seguramente. David, la pregunta privada del día de hoy es, ¿en qué te reconoces frágil? Y obviamente hay muchos temas en los que uno se reconoce frágil, pero lo prioritario, igual para el país, ¿qué es lo que más te preocupa, donde reconoces también frágil a México? Bueno, yo creo en mí me reconozco mi fragilidad, porque eres un ser humano que no tienes la salud comprada, no tienes la vida comprada, que muchas cosas externas a tu vida te pueden afectar. Me preocupa salir de mi casa a trabajar y me da miedo que a veces no puedo, a lo mejor no regreso, y si me enojé con mi esposa, con mis hijos, no regresar. Eso me da mucho miedo, estar peleado con la gente que quiero. En eso me reconozco muy frágil. Y la posibilidad de que ya no estás o que no van a estar ellos después, esa es una gran fragilidad. ¿Qué fragilidad le veo a este país? Los políticos. Sin lugar a dudas a este país yo le veo una gran fragilidad en la inmensa mayoría de los políticos que ven un país distinto al que vemos el resto de los mexicanos, un país donde todos queremos crecer, queremos tener empleo y no estarnos preocupando por su próxima elección. Muy bien. Para los que no te conocen, David, ¿dónde escribes? Escribo en el periódico El Economista, trabajo aquí en Televisión Azteca desde hace un par de meses ya. Afortunadamente, estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, tengo un programa desde hace 8 años en Grupo Fórmula, un programa de radio, de televisión, en el 103.3 de FM, que se llama Fórmula Financiera. Este programa, bueno, es un programa de debate de 2 horas diarias. Pues bienvenido. Sí. Gracias. 30 segundos Katia, 30 yo. Y bueno, puedes ser rebelde y ya cambiaremos las reglas. No te preocupes. Vas, Katia, empieza. Bueno, tú comenzaste, yo no sabía esto, a escribir una revista católica, David. Sí, ahora sí revista. ¿por qué caminos de Dios te llegaste al periodismo?
económico y de deportes, ¿no? Porque además también te hubiera gustado escribir sobre deportes. Sí, fíjate, me hubiera gustado ser comentarista. Una de mis posibilidades en la vida era ser comentarista deportivo. Me hubiera gustado ser comentarista deportivo, me gustan mucho los deportes. Bueno, empecé en una revista católica porque escribía a mi papá. Algún día hice un reportaje sobre los músicos callejeros. Lo acompañé, yo no sé por qué lo acompañé, yo tenía 16 años, esa nunca quiere estar con tu papá. Lo acompañé y mi papá me dijo, escríbelo tú. Lo escribí yo, me contrataron en la revista y el periodismo económico siempre me ha gustado mucho, siempre me ha llamado muchísimo la atención y por eso me dediqué al periodismo económico. ¿Qué te preocupa más ahorita de este sexenio y de esta administración? ¿El tipo constante, el cambio constante de tipos que estamos viviendo o el tipo constante de cambio? A mí lo que me preocupa más es que este gobierno es como aquel que te busca bronca en la calle, que vas en tu coche y se quiere pelear contigo y te empieza a provocar y se te cierra y te insulta y no... Entonces el día que te bajas y te quieres pelear con él, dice, no, negociemos, mejor hay que ahí muera. Este gobierno ha estado lleno de buenas intenciones, pero no ha cuadrado ninguna. Y ha tenido una actitud que a mí me parece irresponsable. Decir, es que no me deja. Bueno, pues la democracia así es que unos no quieren y que tú los convenzas. A mí eso me preocupa mucho de este gobierno, me preocupa... Pues no el cambio de tipos, me preocupa que hayan dejado ya al presidente tan solo, pobrecito. Ya está tristeza me da. Muy bien. A ver, te propongo un juego, David. Vamos. Tu papá, crítico de música, ¿no? Sí. Y a ti te gusta mucho la música también. Sí. Entonces, es como de asociación. ¿Qué funcionarios o políticos serían, por ejemplo, los diferentes tipos de música? ¿Quién sería música de banda, David? ¿Quién sería música de banda? Andrés Manuel López Obrador. Ok, heavy metal. ¿Tenemos heavy metaleros? Sí, cómo no, Xóchitl Gálvez. Ok. Ópera. ¿Quién cantaría ópera? Ópera. Fernando Canales, posiblemente. Ok. ¿Quién es una clásica o un clásico? Clásico, ninguno. Ninguno. ¿Música infantil? ¡Todos! La inmensa mayoría. Las reuniones del vocero, especialmente el vocero. Ok. ¿Quién Es como sería, cuento de niños. ¿quién sería pop? Josefina Vázquez Mota, Carlos Abascal, son así como totalmente pop. Pop, ok. Tropical. Tropical. Sí, un merengue, algo así. ¿No? Elizondo. Elizondo. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien, ¿eh? Muy bien, David. ¿Sí te convencí? Sí me convenciste, sí me convenciste. Fíjate, ¿Y con los quién te cuen- gustaría a ti tocar música si te invitaran a trabajar en el gobierno? ¿Con quién? Me gustaría, bueno, es que con mucha gente de la sociedad. Me gustaría trabajar con mucha gente de la sociedad, no con muchos políticos. O sea, si yo trabajara en el gobierno, que es algo que no haría, o sea, pero suponiendo que trabajara en el gobierno, con mucha gente que se comprometiera, que dijera, bueno, voy a hacer una o dos o tres cosas y que las hiciera, no que tuviera ideas megalómanas sobre la realidad. Ok. David, ahorita hubo un acuerdo muy importante entre empresarios, intelectuales, etcétera, para que crezca México dentro de un marco de legalidad. ¿Qué opinas de todo este acuerdo? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué fortalecería y qué crees que a lo mejor no llega a nada? Mira, me gusta el acuerdo en tanto que es otra llamada de atención más, como lo fue la Convención Nacional Hacendaria en su momento. Señores políticos, ya dejen de pensar en sus rollos, en sus elecciones, en sus pleitos de partido, en sus pleitos de grupo, en descalificar una buena idea porque la dijeron los verdes o los rojos o los amarillos. Es una llamada más de atención. No me gusta que haya sido el convocante Carlos Slim y que luego se hayan sumado los demás. Eso no me gusta, como que no es tan de la sociedad, no es tan... No, porque parece que es el pacto de Slim y yo creo que la sociedad es mucho más que un empresario, por importante que este sea. Y Está bien. Se nos acabó el tiempo, pero Perfecto. ahorita... Ok. Espérate. Aunque dices que no te gustaría trabajar en el gobierno, supongamos que por cosas del destino llegas a ser cualquiera de estas tres. ¿Cuál escoges? ¿Gobernador del Banco de México, Hacienda o de la Función Pública? gobernador de Banco de México. Ok, ¿cuáles son tus primeras tres acciones que harías? Mis primeras tres acciones, cambiaría el corto, buscaría una política diferente en materia económica que permitiera una mayor baja de tasas de interés para que la economía creciera un poco más porque está creciendo muy poco. Esa sería mi primera acción. Mi segunda acción sería acrecentar el combate a la inflación, porque si bien es cierto que tenemos una inflación ligeramente abajo de 4, sigue siendo muy alta. La mejor inflación que podemos tener es 2, o sea, es lo que debemos buscar. ¿Por qué? Porque la inflación daña a la gente. Y buscaría una manera de usar mejor las reservas. Que allí ya viene otra área que define eso, pero esto del 2% más bien en relación con Estados Unidos y con la competencia, ¿no? ¿Qué propondrías tú para que México fuese más productivo? Tendremos que hacer reformas de fondo que permitan la inversión en infraestructura, la inversión en sectores ¿Cómo qué el reforma, petróleo. por ejemplo? Por ejemplo, una buena reforma energética, una buena reforma que permitiera a las empresas
invertir en Pemex sin cambiar, sin privatizar, sin nada de eso, que Pemex siga siendo una empresa del Estado, pero que tuviera facilidad financiera, una reforma que le permitiera a Pemex pues usar su dinero y no ser la vaca lechera, la caja grande del gobierno. Pero ¿en qué miedo le tenemos a la palabra privatizar, a la izquierda, a la derecha, etcétera? Imagínate que los privados ponen allí recursos, pues a lo mejor es de alguna otra manera que la participación privada entre, pero si eso da más resultados y tenemos un país más productivo, qué bueno, ¿no? Bueno, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque, a ver... Vamos a palabras de asociación, Órale. ahorita me vas con eso, ¿ok? Órale. Lo primero que te venga a la mente, Atlante. El mejor equipo de fútbol. Era una palabra, pero está bien. Bueno, el mejor. El mejor. The best. Matriarcado. Mi mamá. Ok. El mejor secretario de Hacienda que haya tenido este país en los últimos años, para tu Francisco gusto. Gil. Alebrije. Un programa que hacía de televisión. Lo que más te gusta de ti es... Mi honestidad. Ego. Enorme. Ira. Frecuente. Mentira. Inaceptable. Ok. Ernesto Zedillo. Bueno. Corrupción. Inaceptable. Neoliberal. Etiqueta. Populismo. Etiqueta también. Carlos Salinas de Gortari. Enloqueció. Hoy. Tiempo de cambio. ¿Cómo te gustaría verte en 10 años? Pues con mi hija más grande, con a mis hijos terminando la universidad y siguiendo divirtiéndome tanto como me divierto hoy en mi vida. ¿Siguiendo escribir? Siguiendo escribiendo. Una palabra, siguiendo- perfecto. Paz. Si fueras color, ¿cuál serías? Negro. Si pudieras tener más de una mujer, ¿lo aceptarías? No. Fueras música, ¿cuál serías? Hip hop. Hip hop. Si le pudieras regalar algo al periodismo de México, una palabra, ¿qué le regalas? Profesionalismo. Bienvenido a tu programa Entre lo Gracias, Público y lo Privado. Gracias por tu impulso de vida. Pues vamos a recibir a Georgina Trujillo, nuestra segunda Georgina, invitada. bienvenida. Hola. Gracias. Al contrario. De qué caballeroso el David, paramos. Muchas gracias. Hasta eso soy, fíjate. Hasta eso soy, muy bien. Fíjate. No, te dice que lo ves mamey, que tiene ira, que no le gustan las reglas, pues oye, pues lo que quieras, Sí, ¿no? tú tranquilo. No, muy No bien, hay el elón problema. vital. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Para que la gente te reconozca, porque pues por supuesto muchos te conocen, ¿quién eres, qué haces? Y la pregunta privada es, ¿En qué te reconoces frágil? ¿Y en qué reconoces más frágil a México? Bueno, empiezo por la primera. Sí. Soy tabasqueña, casada desde hace casi ya este mes 24 años. Felicidades. Gracias. Tengo 2 hijos, una de 21 y uno de 18. Me dedico a la política, es mi trabajo. Soy actualmente senadora por el estado de Tabasco. Aspiro a ser candidata de mi partido al gobierno estatal. Y bueno, por otro lado, ahorita estoy también coordinando la campaña de Roberto Madrazo en el estado de Jalisco como precandidato a la presidencia de la República. ¿En qué me considero frágil? Bueno, como todo ser humano, en la posibilidad de equivocarse, de cometer errores, de ser injusto, muchísimas cosas. Pero creo que mi principal fragilidad es que soy muy impaciente y eso me mete en muchos problemas. Y la mayor fragilidad de México, coincido con lo que aquí se dijo hace un momento. Creo que la falta de capacidad que hemos tenido los políticos para llegar a acuerdos y para encontrar las salidas que el país necesita. Pero otra gran debilidad que le veo al país es la falta de competitividad. No hemos encontrado mecanismos para generar empleos en este país, para que las empresas puedan ser más productivas, para generar inversión a pesar de la globalización. No hemos entendido que competimos con otros países en la inversión de capitales y me parece que es una gran fragilidad del país. Muy bien. Pues, 30 segundos Katy, 30 segundos tu servidor. Hablaste que una fragilidad es que los políticos no se ponen de acuerdo. ¿Esto crees que se debe a arreglos institucionales que no inducen a ello? ¿Propondrías a lo mejor un cambio como un jefe de gabinete, reelección de diputados, cambiar el número de representantes? ¿Qué está fallando? Porque la gente parece que también es de carne y hueso, como los que no son del gobierno. Es decir, ¿qué pasa que cuando entras al poder, pues no te conviene ceder el poder y ponerte de acuerdo? ¿O crees que este es un problema de personas? Yo creo y que no de es una instituciones? mezcla de todo, ¿eh? Por un lado, las personas, que en muchas ocasiones pretenden anteponer sus intereses y un posicionamiento de orden personal que llegar a un acuerdo que beneficie al país. Pero por supuesto que todo lo que mencionabas es cierto. Seguimos manejándonos con un sistema político que ya no encaja en la realidad del México actual.
necesitamos transformarlo y eso requiere también pensar en la reelección de los legisladores, pensar en ampliar o reelegir a los alcaldes también para que tengan un periodo mayor de tiempo y puedan ser más efectivos y eficientes en su labor. Yo creo que se necesitan muchas cosas, Andrés. Es una mezcla de todos estos factores los que tendríamos que echar para adelante. Gina, eres hija de un ex gobernador de Tabasco. Así ¿no? es. Aprendiste De la Mario política. Exacto. Y bueno, viviste la política desde chiquita en tu casa, ¿no? Pero también me contaron que desde chiquita conoces a Roberto Madrazo. Pues ¿Y sí. jugaban? No, ¿No? él es contemporáneo de mi marido. Él es más bien de la edad de mi 15 marido. años más que ella, mínimo. Porque No, 10, no es cierto. porque espera, me- espera. No sabes quién es tu marido, pero... 10 años mayor que yo. No éramos ya. contemporáneos, pero sí nos conocemos No desde jugaban Yo a las decía que canicas al y- maestro y a la alumna, No, yo sí, no, 15 no. años de diferencia, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y cómo fue que se conocieron? Bueno, en Tabasco, en Villahermosa, todo mundo nos conocemos, es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, y tienes la oportunidad de convivir mucho con la gente. Pero yo ya en términos de actividad pública, desde que él llegó como candidato del PRI al gobierno de Tabasco, que me invitó a colaborar con él y me sumé a su campaña, desde ahí, es decir, desde el 94 vengo trabajando de manera muy cercana con él. Ok. A ver, bueno, ¿qué tienen los tabasqueños, Gina? Oye, últimamente para que estén en todos Pues que lados. somos apasionados. Sí. Te quiero citar a José Ramiro López Obrador, ¿no? Que dice acerca de los tabasqueños. Dice, somos un poco producto de tanto temperatura que hay, del clima, pero sabemos llevarnos bien en última instancia. ¿Sí? Sí, ¿De veras? sí. Los tabasqueños somos muy apasionados, somos tropicales. Ajá. Pero también tenemos la posibilidad de entendernos y de llegar a acuerdos. Pues somos un pueblo noble. Tabasqueño es noble por naturaleza. Es que esto de saberse llevar bien, hay que definir qué es saberse llevar bien. Regresando a la pregunta de Katia, porque parece un pleonasmo decir tabasqueño y político. En ¿No? estos momentos sí, ¿no? Sí, actualmente. Y por supuesto que a la persona que le coordinas, a Roberto Madrazo, dentro de la entidad federativa de Jalisco, pues no se ha podido llevar tan bien con la maestra Elvestera, ha tenido desencuentros ya con Montiel, por no citar muchos otros. ¿Qué le podrías aconsejar para que esa parte de su inteligencia emocional cuadrara un poco más y pudiera realmente mostrar que es tabasqueño, como tú dices? No, bueno, yo no soy nadie para andarle dando consejos a nadie, pero finalmente no ha sido él el que ha agredido, ¿eh? Ok. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que darle consejos a los otros. Más bien, yo creo Ok. que lo que necesitamos ahorita privilegiar al interior del partido es la unidad y me parece que ese tipo de actitudes pues no nos llevan a nada bueno porque estamos debilitando nosotros mismos, los priistas al PRI. Bueno, está bien, ¿qué Yo le creo dirías? que calladitos se ven más bonitos. Ok, ¿Qué le dirías a Elvester? exacto. Que calladita se ve más bonita. Ok. Y si Ella y estás sus en contra maestros. de algo, calladito te ves más bonito aunque vaya en contra de tus principios. Bueno, yo creo que en este caso el tipo de denostación que están haciendo, la agresión que están teniendo para con Roberto en la campaña, pues tampoco los ayuda a ellos. Son maestros, son mentores, no deberían estar dando esos espectáculos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quieres ser la primera gobernadora de Tabasco? Así es, Katia. ¿Sí? Mi partido me ha dado la oportunidad de ser la primera mujer presidenta municipal de la capital del estado, la primera mujer senadora por el estado, y hoy quiero también Oye, ¿tu esposo buscar la qué posibilidad. dice? ¿Él a qué se dedica? Tengo o la qué? suerte, él es ganadero. Ajá. O sea, Entonces, que nada que ver con la política, pero tengo la enorme fortuna de que me respalda, me apoya muchísimo, me entiende, es lo más solidario que hay. Además, ahorita la familia está partida, mi hija está, cuando yo estoy aquí en México conmigo, cuando no está sola, pero está estudiando en la universidad aquí, mi hijo sigue en la prepa allá, entonces ahorita están los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Lo vendiste también que te lo van a bajar. No, muy bien. No. Georgina, Espero que no. por cierto, porque además hoy lo operaron, ¿ah? Sí, así es. saludos, que se Muchas reponga, gracias. que se recupere rápido. Muchas gracias. ¿Qué le hace falta a Tabasco que tú le vas a traer y que realmente, de hecho, eres tú la mejor para aportársela? Yo creo que Tabasco tiene que buscar nuevas alternativas en su desarrollo y creo que nadie está pensando en una visión a futuro. A mí me preocupa mucho que en unos años más, para el 2011, está la estimación de que se acabarán las reservas petroleras de Tabasco y no hemos buscado una alternativa que nos dé las fuentes de empleo que ahorita genera Petróleos Mexicanos y la derrama económica que nos da. Tenemos que pensar en dos estrategias que a mí me parece que son fundamentales. Utilizar el agua que tiene el Estado. Las 3/4 partes de Tabasco son agua. Entonces, tenemos que entrarle muy duro a pesca y acuacultura, que no tenemos desarrollado ninguna de las dos. Y en materia forestal también se puede hacer muchísimo. Gina, ¿que te gusta bailar? Que eres bastante reventada. Bailo muy pachanguera. mal, pero sí me gusta ¿Sí? la bohemia, me gusta mucho la música, la disfruto enormemente. Y me gusta estar, no con muchos amigos, con pocos de confianza, pero sí lo disfruto mucho. Y cantas y... Canto horrible.
Sí, horrible. Canto, pero canto cantas. horrible. Mis amigos porque me toleran, porque me quieren, pero canto horrible. ¿Y qué cantas? De todo me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, me encanta. Y si tú Es una fueras de- canción, ¿qué género serías? Tropical, Aquí tenemos hip hop. sin Tropical. Ok, sí, pues ya. Hasta Y la nos pregunta. decías, ¿era Pellicer el que decía más que voy a mi tierra, voy a mi agua? Sí, Carlos Pellicer, cuando iba a Tabasco Todo decía, voy a mi agua. todo este tema de la acuacultura. México era el principal exportador, de hecho, de camarones y de muchas otras Sí, cosas. con Ocean Gardens. Y después, la acuacultura acaba de irse hacia otros países como Taiwán y China, y México no lo desarrolla teniendo tanto allí. Muchos dicen que son las leyes, otros que la gente no se pone de acuerdo y los derechos de propiedad ejidal. ¿A qué crees que se deba? Porque será una gran fuente de empleo y de productividad para México. Yo creo que hay problemas, sí, en términos legales que se tienen que resolver. Creo que a nivel federal no tanto, más bien tendríamos que adecuar las leyes locales. En el caso concreto, por ejemplo, del Estado de Tabasco, me parece que ya hay un avance, sin embargo, es una ley que básicamente habla del uso de agua para otros usos del agua, no específicamente para pesca y acuacultura. Y creo que también tenemos que buscar que haya también concientización de la gente, porque cuando tú quieres que entren a una actividad distinta a la que están acostumbrados, cuesta mucho trabajo encaminarlos. Trabajo social se tiene que hacer en ese sentido. Se nos va el Muchísimos tiempo, retos, ¿no? necesitamos una palabra, muchos retos. Qué interesante tu padre, gobernador, tú con esa aspiración. Allí a veces parece que hay un Hermanas gen. políticas también, Hermanas ¿no? políticas. Una solamente ¿Una? que se ha dedicado Gracias. siempre, pero a la administración pública más que al ejercicio Más que a de la la política. política, sí. La primera palabra que te venga a tu mente, Andrés Manuel López Obrador. Paisano, Petróleo. riqueza, Mi maestra favorita. Tere Carrera, Una política que admires mucho que no seas tú, de otro partido político. de otro partido, Amalia, Ya dijiste Amalia que García. eres impaciente, pero una virtud tuya. honesta. Una virtud como esposa. Creo que tiene más virtudes él que yo en ese sentido. Está bien. Peje lagarto. Riquísimo. Ok. Un vicio. ¿Un qué, perdón? Vicio. El cigarro. Carlos Amadrazo. Ideólogo. Un pecado. Mentir. Roberto Madrazo. Amigo. Tabasco. Mi pasión. 2006. Un reto. Amor. Todo. Unidad. Necesaria. ¿A qué equipo de fútbol le vas? A las Chivas. Bienvenida, Atlantic Chivas. Ya estamos Ok, haciendo un muchas cuadro aquí. Nuestro siguiente invitado, Marcelo Ebrard, bienvenido. Mira, qué lindo. Nótese que David también se paró para recibirte. ¿Eh? Es muy Que veas, educado. para que veas. Muy educado. Te agradezco. Si así los periodistas también trataran a la gente del periódico, ¿no? Que se paran siempre, y ¿verdad? todo. No es lo común. Bienvenido a tu programa. Gracias, muy amables, gracias por la invitación. ¿De qué? ¿Quién eres, Marcelo? ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? Soy un capitalino, nací aquí en 59. ¿Qué hago? Me he dedicado casi toda mi vida a servicio público y ahora estamos en la contienda política. ¿Qué quiero ser? Quiero ser candidato del PRD a la candidatura para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. La elección será el 4 de diciembre. Y aquí estamos, a sus órdenes. Y en tu vida privada, un poquito en relación con tu familia, tus hobbies, ¿qué te gusta leer o hacer, por ejemplo, Bueno, mira, cuando tenías tiempo libre? Uno de los problemas de la vida pública es que siempre tienes restricciones serias, ¿no? De tiempo libre es casi como un privilegio. Entonces, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta estar con mis hijos, por supuesto, todo el tiempo que puedo. ¿Cuántos Y hijos son? tengo 3 ¿Cómo hijos. se llaman? Y tengo 3 hijos, una tiene 17, 15 y 10. Ya, 17, imagínate. No, pues los tuviste chavos. Bueno, ¿Y cómo se llaman? ¿Se puede saber? Francesca, Dominique y Marcelo. Y bueno, Y la pregunta privada es, ¿en qué te reconoce frágil? Una de las cosas, ¿y en qué reconoce sobre todo frágil a México que te preocupa? Bueno, frágil o defecto, el principal yo creo que es que soy muy obsesivo. Entonces a veces descuidas muchas cosas, sobre todo en tu vida personal. Desde luego mis adversarios podrían darte una lista más larga, pero esa es la que yo veo la más costosa. Y en lo que hace a nuestro país yo creo que hay 2 problemas fundamentales. Uno es un estancamiento económico muy largo y eso es muy riesgoso para el país, es algo que nos debe preocupar a todos. Y segundo, que sí tenemos que hacer un ajuste mayor a nuestro sistema político, porque no tiene suficientes incentivos para, digamos, crear cooperación ni para formar mayorías.
Entonces, pero es un problema sistémico, yo no lo atribuiría a personas. Es un problema de la estructura como está. O sea, vas a tender o tender a tener un presidente de minoría. Sea quien sea el presidente, tenemos Es muy este probable, problema. ¿no? Y Coincido. además ha pasado en otros países. Una crisis Entonces, democrática por de ahí gobernabilidad. por ahí hay que tratar de resolverlo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ya que quieres gobernar esta ciudad, quiero que me digas cuáles son los 3 principales problemas que ves y cuáles son tus propuestas para resolverlos. Mira, los 3 principales problemas yo diría que número 1 es empleo, número 2 es seguridad, que está muy vinculado al anterior, y número 3, por supuesto, la desigualdad que todavía tenemos. Tenemos con todo y que es la ciudad más rica del país, la desigualdad social que tenemos es enorme. ¿Y qué hacer, Marcelo? ¿Qué propones? Mira, en materia de empleo hay muchas cosas que hacer. Primero, decisiones de infraestructura desde el aeropuerto. 2, apoyar una serie de nichos que tienes ventajas comparativas con otras ciudades del mundo. Servicios médicos, servicios financieros, en fin. 3, la inversión en proyectos urbanos localizados en la ciudad. Pongo un ejemplo, Medio Azcapotzalco lo tenemos prácticamente vacío. Exrefinería de Azcapotzalco, ferrería, etcétera. Ahí tienes que hacer proyectos urbanos que pueden detonar un crecimiento importante. La ciudad va a quedar una Por hoja razones de tiempo, es que fueron 3 preguntas para 30 segundos. Ya resolverlo en Bueno, 3 es que muchas- Le oye, ganaste al de los 15 Resúmeme en 30 minutos. segundos. Sí, Resúmeme en sí, 30 segundos. El problema de la ciudad está difícil. Dame 40. Yo sé. ¿Qué harías diferente, distinto a lo que hizo Andrés Manuel? Seguramente vas a continuar muchas cosas que para tu parecer él hizo bien. Habrá nuevas ideas que seguramente mejorarán lo que se está haciendo bien, pero hay veces que uno dice, yo esto sí lo haría diferente, esto no me gustó cómo se hizo. ¿Dónde hay algo así para ti? Mira, yo creo que en primer lugar hay en que esta mantener todo lo que se ha alcanzado en los últimos 5 años. 2, terminar una serie de acciones y programas que están en curso, desde transporte a seguridad. Y 3, tienes que hacer cosas nuevas como las que acabo de referir. Proyectos urbanos para detonar lo que se hizo en Reforma Centro Histórico. Algo que se haya hecho que no lo harías igual. Yo cambiaría algunas cosas en cultura, por ejemplo. Creo que ahí podríamos hacer cosas distintas. Se hicieron cosas interesantes, pero hay que poner los bienes culturales al acceso o al alcance de una mayor proporción de la población y tener un apoyo suficiente a la creación artística. Muy bien. Vale. Oye, ¿si eres el delfín de López Obrador? No creo que tenga delfines. Lo que pasa es que se me asocia con López Obrador, lo cual es muy lógico. Llevo muchos años trabajando en su gobierno. Ajá. Eso me lo decían mis adversarios para decir, no, es que tú eres el delfín. Pero Eres sí va a ser salinista, va a ser también una te elección abierta. Claro. Eso es muy importante. Ojo, 4 de diciembre puede votar cualquier persona con su credencial de elector. Entonces ahí el delfinato no podría ser. Simplemente es absurdo. Una cosa con la otra no se llevan, ¿no? Claro. Había antes una caricatura muy famosa en Estados Unidos sobre política pública que se llama Pogo, se llama el efecto Pogo. Encontramos a nuestros enemigos, somos nosotros. ¿Tú crees que el PRD, este efecto Pogo, está muy vivo? No, yo creo que ahí la llevamos, ¿no? Es decir, ya se acordó una elección abierta, tienes una limitación del conflicto, porque al principio sí era, tú no participas porque no participas, ¿eh? Tú no eres y tú esto y tú lo otro. Eres PRDista, Bueno, finalmente eres ya el punto en el que estamos, sí, que todo si eres eso que tal te o cual decía. cosa, finalmente en el punto en el que estás es que ya se combina un método para resolverlo y todos estamos de acuerdo. No digo que vaya a ser sencillo, pero me parece que es una buena noticia para el partido y para todos en general. Porque si nos vamos por la otra vía de descalificaciones mutuas o exclusiones, eso sí es muy costoso. Eso sería costosísimo. Claro. No por mí, simplemente Para todos. Bueno, Marcelo, estuviste en el PRI, luego, bueno, estás muy ligado desde toda la vida con Manuel Camacho, te fuiste con él a fundar un partido, ahora estás en el PRD y también está Camacho. ¿Cómo es tu relación con Manuel Camacho? ¿Cómo la describirías? Manuel fue mi maestro, yo creo que es una de las gentes más preparadas de México, sin lugar a dudas. Y mucho tiempo trabajé con él. Ahora, ya en el gobierno de la Ciudad de México, lo que sucedió es que me integré a un equipo en el que yo creo, en Andrés Manuel López Obrador, por eso decliné por él. Y hoy por hoy mi relación con Manuel Camacho es de amistad y de compartir ideas, pero ya no es la misma relación que había hace algunos años, por razones obvias. Okay. Declinaste en el 2000 Por y Andrés fuiste Manuel. parte de este nuevo proyecto de nación. Uno de los temas que a mí me interesan que tú tocaste y del cual fuiste parte es el de seguridad. Y yo conozco que siempre te han interesado, y esto me da gusto que tú también estás en el Colegio de México, que tienes una preparación muy sólida, que conoces los incentivos de la delincuencia.
¿Dónde sientes que realmente fallaste y qué crees que hiciste bien dentro de la Secretaría de Seguridad? Pero en la Secretaría hicimos varias cosas. Uno, iniciamos el reclutamiento de un nuevo cuerpo policíaco. Hay 12 nuevas unidades. En todos los lugares donde están estas unidades ha bajado el índice delictivo. 2, demostramos que la tesis de fusionar lo que es investigación criminal con la policía en la calle da resultados. Ahí donde lo aplicamos tuvo resultados. Y 3, yo creo que la limitación principal que tuvimos fue esencialmente, 1, tiempo, y 2, recursos adicionales que necesitamos para generalizar tecnología, como por ejemplo las cámaras y demás. Pero todos los procesos están en curso. Tú ahorita puedes saber qué hace cada policía, qué eficiencia tiene respecto al número de delitos y cómo estás usando tus recursos. Y eso no lo sabíamos al principio. Eso ha hecho que haya mayor eficiencia relativa, ¿no? ¿Qué le sobra al PRD? Vanidades. Ok. Ya pasamos a asociación. Vamos a casi, palabras de casi. asociación. Voy a empezar Un con aviso. preguntas de si lo incluirías o no lo incluirías en tu gabinete. Me dices sí o no, ¿no? A Demetrio Sodi, No. a Beatriz Paredes, a Jesús Ortega, Sí, a Jesús, ¿por qué no? A a René Pablo. Bejarano. A Pablo también, a Bejarano no. a nuestro amigo David Páramo. Pues, ¿por qué no? Es una gente competente. Pero quedamos que yo no iba a trabajar en el gobierno. El problema es que no quiere, pero bueno. Sí, ¿no? Pero sí sería un buen. Sería ¿A un quién buen sí elemento. buscarías que crees que sería importante para que hoy por hoy no solamente el líder y el jefe de gobierno o el presidente es el que realmente resuelve el problema? Si no es un equipo, ¿a quiénes sí tendría seguramente? Mira, yo he estado trabajando mucho, estoy muy en contacto, sobre todo primero con el medio académico. Hay mucha gente que ha estudiado los problemas de la ciudad, que se ha preparado, no necesariamente para estar en los cargos, pero sí para estar con el gobierno, o sea, ser parte del gobierno, las decisiones que se tienen que tomar. 2, las representaciones de la ciudad. Nombres. Y no, ¿No? nombres ahorita no te los doy, invítame a otro programa, ahora que sea ya candidato. Ok, está bien. Bueno, te interrumpimos. Entonces están los académicos. Representaciones Y de los la ciudad representantes. y tienes mucho de experiencia técnica especializada en la mayor parte de los temas de la ciudad que hay que o mantener o recuperar. Perfecto. Ok. Lentes. Visión. Ajá. Muy bien. Pues tú tienes Estoy- lentes también, man. Sí, por eso dije muy bien. Hay una correlación entre la sexualidad y la falta de vista. ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro de eso. No lo he estudiado. El Bester Gordillo. Maestra, Entre AMLO y Camacho, AMLO, Cancillería. relaciones con el exterior. el político que más admiras del PRI, Lázaro Cárdenas, EZLN. disidencia, Beatriz Paredes, rival, Ayuntamiento. forma de representación necesaria, Ok. Grilla, política sin resultados, Mariagna Prats. amor, lo que más amas en la vida hoy por hoy, lo que más amo en la vida es a la gente que quiero, mi pareja y mis hijos. 1994. Uf, Uf, ok. Buena respuesta. año 2012, pensar en la próxima generación, Ajá. Rencor. inútil, afrodisíaco, facilitador, Política. construcción, muy bien. Gobierno del Distrito Federal, Oye, nada más y nada menos. no, ¿y Gobierno tú del- qué canción serías? Digo, ya sí le preguntamos a todos. ¿Qué canción qué? Sí, ¿qué tipo de música serías si fueras música? Música clásica. Lo voy Clásica. a convencer aquí a... Ok. bienvenido Gracias. a tu Gracias. programa. Tenemos un Siéntate, hip por favor. hopero, ¿no? A una tropical y a un que dice que clásico. Ah, ¿y a qué tipo de fútbol le vas, Marcelo? A los Pumas. Pumas. Ah, Yo Los les dije, Pumas, les dije que Guadalajara eran y los Atlantis. Pumas. ok, de acuerdo. Muy bien. Pues está muy bien. Ahora los últimos serán los primeros. Marcelo, ten mi número, por favor. Sociedad 6. Sociedad 6. Y la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? Privada. Una pregunta privada. Marcelo, ¿descubriremos algún día vida inteligente en otros planetas o estamos solos en el universo? No, yo creo ¿Tú que qué desde luego piensas? que sí. Desde luego que debe haber vida inteligente en otros planetas. Es imposible pensar otra cosa. Muy difícil. Ok. Perdón, la pregunta... La misma. no,
es un poco arbitraria. David, te tenía una pregunta de Ah, sí, que no había cierto, entendido sí, por qué eras cierto. coordinador en una entidad y candidato. Te quería preguntar, ¿por qué si eres de Tabasco y quieres ser gobernador de Tabasco, eres coordinador de la campaña de Madrazo en Jalisco? Porque Roberto no tiene por costumbre nombrar un coordinador o un enlace suyo que sea del estado en cuestión, porque eso mete muchos celos entre Pero eso es la clase eficiente. política. No conoces Jalisco, no lo conoces bien, no conoces a la gente, no conoces las formas, es eficiente. Uno hacer encuentra la propuesta. manera de ponerse al día y aprender lo que tenga uno que aprender, conocer a quien tenga que conocer, pero es más eficiente eso que meterle ruido a lo político en lo local, porque se da una señal que, sobre todo en Jalisco, que es un estado que tiene elección de gobernador también, pues manda una señal casi de por dónde andaría Roberto en una decisión Ay, local. pero Roberto Madrazo sí te apoya, Gina, ¿o no? Es mi amigo y es sobre todo mi líder. Ay. Bueno, está bien. Ok. Está bien. ¿No mandó al candidato que tiene de Jalisco a Villahermosa, no? No, Ah, ok. Están muy interesantes los enroques. Tema y número, David. Justicia 3. Y la pregunta es... Es un caso, parece. Uno de los puntos importantes del Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo, firmado recientemente en el Alcázar de Chapultepec, dice que la política fiscal debe reorientarse hacia la inversión y el empleo. Todos estamos de acuerdo, pero ¿esto significa que el Estado debe bajar los impuestos para que las empresas tengan dinero para invertir y crear empleos? ¿O por el contrario, debe aumentar la recaudación para poder invertir directamente en proyectos de infraestructura como carreteras y generación de energía? ¿Debe el gobierno eliminar empleos burocráticos para favorecer los empleos productivos? ¿O por el contrario, debe proteger los derechos de sus trabajadores? ¿Cómo reorientar la política fiscal para que, efectivamente, promueva la inversión y el empleo? Por favor, analiza este caso. Es realmente sencillo. El gobierno tiene que aumentar sus ingresos. Hace unos días leía un libro sobre las razones económicas de la Segunda Guerra Mundial y decía, estaban tan mal en Alemania que solo recaudaban el 13 puntos del Producto Interno Bruto. México recauda 11. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cobrar más impuestos. ¿Y cobrar más impuestos cómo? Cobrando impuestos al consumo. La gente que más dinero tiene más consume. La gente que tiene más dinero, o sea, es la que genera mayor parte del consumo y hoy se ve beneficiada al no cobrarle IVA en alimentos, básicamente. ¿Cómo se le redistribuye a los que no tienen? Por la vía del gasto. Entonces, es como muy sencilla la solución. Perdón, una pregunta breve. Más que aumentar los impuestos, ¿no hay que aumentar la base gravable y bajar los impuestos sobre la renta para que la gente Te invierta? tienes que ir por los impuestos al consumo. El impuesto al consumo, ni un vendedor de piratería, ni un taxista tolerado, ni uno, lo evade. Entonces, tienes que irte por el lado de los impuestos al consumo. Y el eso impuesto aumenta sobre el la avance. renta bajaría la Bajar tasa. el impuesto sobre la renta. De hecho, en teoría, dejémoslo en teoría, no deberías cobrar impuestos sobre la renta, porque te estás cobrando un impuesto por trabajar, debes cobrar impuestos por consumir, o sea, deberías irte por los impuestos al consumo. Coincidimos 100% contigo. ¿Tú, Marcelo, también? No, yo creo que el acuerdo que se nos presenta pues es el punto de vista de un grupo importante, pero para llegar a un acuerdo social mayor tenemos que ir a un proceso electoral y discutir los proyectos de cada uno de los partidos. No puedes sustituir ni estar por encima de. Eso, uno, en cuanto al método. Dos, en cuanto al contenido, hay muchas cosas rescatables muy interesantes. Y tres, en cuanto a lo que dice David, bueno, yo creo que esa es una parte del problema, pero el problema que se está planteando en el acuerdo es mayor. Es decir, la reflexión aquí o la duda es cómo va a crecer el país. Una parte es la debilidad fiscal, admite varios métodos, pero otra parte es qué vamos a hacer con el aparato productivo, la política respecto al sistema financiero y el problema social que tiene el país, que es mucho, muy grave. Están muy conectados uno con otro. Totalmente. ¿Quieres decir algo? No, bueno, yo coincidiré en que hay que sumar a más actores para que un acuerdo así pueda realmente ponerse en marcha. Y en términos de los impuestos, yo creo que también hay que hacer un mayor esfuerzo para que más gente pague los impuestos que debe de pagar. Y también coincido con David en que el impuesto al Mejora el consumo, consumo. es sin duda alguna el que Sobre todo más el consumo fácilmente de te bienes permite no necesarios. garantizarlo, ¿no? Qué importante lo del gasto de Marcelo, de reasignar los recursos, además de manera prioritaria, las cosas sociales y de manera eficaz, ¿no? Tema y número, Marcelo. Política 11. Política 11. Y la pregunta es, ¿cuál es? Privada, fíjate, otra vez te tocó pregunta privada. Imagínate, Marcelo, que cada vez que
haces el amor, tus enemigos ganan votos y poder. ¿Podrías derrotarlos de todas De todas formas? maneras los derrotaría porque casi no tengo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ibas perfecto en el programa. Esto lo puedes ya cerrar. Pero, que cada pero vez es todas falta de maneras los tiempo, no de podría- ganas, ¿no? ¿O cómo? ¿Mande? Es falta de tiempo, no de ganas. Claro, son las restricciones que tienes que admitir. Es una de las Señoras y cosas. señores, la política no está funcionando. Te hace más productivo, ¿no? A ver, senadora, tema y número. Futuro 10. Futuro 10. Y la pregunta más pedida del tablero. Pública. ¿Qué podría llegar a suceder si no se reforman los sistemas de pensiones de los trabajadores del gobierno? No, sería una verdadera crisis. Yo creo que tenemos que entrarle en serio. Me parece muy delicado lo que está pasando ahorita con el Seguro Social. Ojalá y las negociaciones que se están haciendo se hagan en el marco de la nueva ley. Y tenemos que entrarle también a las pensiones del ISSSTE, en los mismos términos, no para perjudicar a los trabajadores que actualmente están en activo, sino para las futuras contrataciones. Es un tema preocupante que si no le entramos y lo resolvemos a fondo, en unos años nos va a estallar en las manos. Es un tema crítico. Y aquí, por supuesto, Círculo que blanco. Círculo blanco para David. podrá... ¿Qué va a pasar con Fernando Flores, el nuevo director del Seguro Social? ¿Va a ganar la visión del secretario de Gobernación de que hay que apaciguar las cosas, no arreglarlas, sino aventarlas al futuro, al 2007, al fin ya no van a estar ellos? ¿O crees que que no se va a tenga- mantener las cosas en la ley? ¿Tú qué es lo que crees? Yo lo que espero... Y también le porque- puedo preguntar a Marcelo lo mismo. Claro, sí. Claro, Yo lo que si espero, quieres, ven, porque la siéntate. verdad es que Es más, vente para acá. Pásate para acá, Andrés. hay veces que ya con este gobierno no puedes saber qué respuesta van a tener. Yo espero que en esta ocasión, efectivamente, tanto lo que dijo el presidente como lo que dijo el propio nuevo director, pues se cumpla y realmente la negociación la hagan en el marco de la ley, ¿no? Espero que así sea por el bien del país. No, es muy difícil hacer un pronóstico, pero todo pareciera indicar. O sea, el gobierno tiene una propuesta, una idea que afecta a los intereses, por supuesto, de los trabajadores de Seguro Social. También eso hay que poner en la balanza. De los futuros, ¿eh? No de los Del- actuales. Por eso. Pero De los que todavía no son trabajadores, entonces tú no le puedes afectar. De todas maneras, pero objetivamente, nada más, si me permites, nada más Perdón. terminar. A lo que voy es, eso te provoca una resistencia para quienes nos están viendo. Te provoca una resistencia y un conflicto. A mí me parece que si finalmente el gobierno ya tomó esa decisión, el zigzagueo en la línea siempre es una mala idea. Yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero me parece que la estrategia política que están siguiendo va a ser más cara al final. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que están planteando. Podría haber otras salidas, pero lo que estás preguntando tú, David, es finalmente cuál es la directriz que va a seguir el gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, es muy probable que tengas una especie de zigzag, porque si no, ¿por qué renunció el director del Seguro Social? Bueno. Ok. Ahora le vamos a pedir, ¿a quién le toca, Marcelo? Ya me perdí. ¿Quién fue? No, le toca A David. creo que A David. A David. Ah, ok. ¿Te sigue A David, Una viendo? pregunta. ¿no? Sí, esa me acaba de tocar a mí, la de las Ah. pensiones. Entonces te toca a ti, David. Senadora, te vamos a pedir que le hagas una pregunta tú a David, que también el cuarto poder rinda cuentas. Válganos. Porque Dios. ya rindó el poder en el Chan, cuarto chan, allí chan, con Marcelo. Órale, vas. Más bien se rindió. Vas, por favor. A ver, David, yo te preguntaría, ¿qué crees tú que los medios de comunicación deban o puedan hacer para que el nivel del debate en este país se suba y no estemos inmersos en los dimes y diretes todos los días? Yo creo que dejarle de hacer caso a los que dicen tonterías, a estar tan preocupados por la declaración del día y que si este le dijo mariquita y el otro le dijo no sé qué. Yo creo que nos deberíamos, y que si el Bester le hizo caras, yo creo que nos deberíamos, a veces me dan ganas como que ya no hablar de eso. Como que los medios hablamos de repente poco de los temas fundamentales y estamos muy preocupados en que le dijo y le contestó y luego de ahí los pones a los dos a decirse hasta de que se van a morir. Eso no ayuda a nada. Yo creo que los medios deberíamos irnos más por el fondo de las cosas que por la forma de las cosas. Qué curioso, porque parece que estamos hablando de política, que si es de personas o de incentivos institucionales. Lo que se está diciendo aquí de los medios, lo mismo se dice la política. Bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Así es. O sea, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? La última pregunta. Sí, ¿no? Marcelo, una pregunta más. Tema y número. Tema y No, número. pues de sexualidad, ¿no? De valores, la 7. 8 o 14. La 7 de La que valores. pregunta es de sexualidad, ya digo. No, si las pones en todos lados, pues 8 o 14, Marcelo. la 8. Ah, ok. 8, y la pregunta es del libro, Es del libro. pero es la 61, lo cual ¿No era la 69? no es la 69. 61. Pero no es de sexualidad. A ver, Esa la has de haber hecho tú. dinos un número entre el 500 y 700. ¿Qué es tema de sexualidad? Tablero de sexualidad. 625.
6:25. Y la pregunta es, ¿Cuántas veces has sentido que no podrías recuperarte de un corazón roto? Ah, está bonito. Una vez. Una vez. Y casi. y ¿Sí? casi no te recuperas. Ay, pero tienes más tiempo, ve, cuéntanos. No, pues ya se dijo que Ya se iba a se acabó terminar el el tiempo. programa. No sabes que queríamos hablar de economía y de política. Man. Decía Einstein que la política es más difícil que la física. La pregunta sí es que si los temas del amor son más difíciles que los de la política. Son mucho más complejos. Más complejos. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos patrocinados por TV Azteca para que digan lo que quieran. Es su tiempo. Marcelo. Yo lo que quiero hacer es invitar a todas, a todos. El día 4 de diciembre tenemos la elección del PRD para que elijan, sea en mi favor o en favor de mi contrincante. Y segundo, decirles que soy un optimista por definición respecto al futuro de la ciudad. Viví el sismo, la reconstrucción, muchos escenarios muy delicados, seguridad pública, y estoy convencido que nuestra ciudad es futuro, es esperanza, es alegría y sobre todo potencialidad. Soy ante todo un optimista. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Esperanza. Georgina. Bueno, yo invitar a mis paisanos tabasqueños a que en esta ocasión nos pongamos, los priistas sobre todo, a trabajar a favor de Roberto Madrazo para que sea el candidato del PRI a la presidencia de la República. Y posteriormente, bueno, también invitarlos a que se sumen a trabajar en un proyecto que pretende darle a Tabasco nuevas alternativas para su desarrollo, en un proyecto distinto que pretendo encabezar, con el profundo respeto que siempre le he tenido y le seguiré teniendo a mis compañeros que están legítimamente en esta misma búsqueda y en esta misma lucha por la que estoy yo. Oh, se tomaron David. a pecho lo del patrocinio de TV Azteca. Está bien. Está muy bien, voten por mí. Tú por el economista, ¿quieres decir? No, no es cierto. Vas, David. Fíjate que yo les diría a la gente que se acuerde, ya va a seguir en la línea política que estamos, yo diría a la gente que se acuerde que están contratando a gente, que están contratando a un jefe de gobierno, que están contratando a un gobernador, que están contratando a un diputado. ¿Y por qué si tienes mucho cuidado en contratar a tu sirvienta, a tu chofer, a tu secretaria, a tus empleados, no tienes el mismo cuidado para... Ah, es que se me cae bien, es que se usaba botas, es que se está chistoso, es que se habla bonito. Yo creo que les tenemos que exigir, son nuestros empleados, ser muy, muy cuidadosos a la hora de calificarlos. Claro, y lástima que no te puedes, en algún caso, más que expedirlo después de que pasaron 6 años, ¿no? Por eso el tema de la reelección creo que es importante. Vamos a la parte de los regalos. Marcelo, ¿qué traes? ¿Qué te significa? ¿Qué nos proyectas con esto? Mira, esto es un regalo que me hizo un artesano de Michoacán hace ya mucho tiempo para desearme suerte y sobre todo que no se me olvidara, me dijo, de dónde venimos y en función de eso, a dónde vamos como país. Entonces, por eso te lo traje. Creo que vale la Muchas pena. gracias. Que Muchas no se nos olvide el gracias. rumbo. Gracias. Yo veo por ahí unos libros. Gina. Qué belleza, de trabajo. Muy hermoso. Gracias. Estos libros, por favor. Sí, bueno, son 3 libros, los 3 son de Tabasco. A ver, enséñanos. Uno de ellos es sobre rutas turísticas. Yo fui directora de turismo del Estado y bueno, es un tema que también me apasiona. El otro es sobre las 3 culturas más importantes que hay en el Estado, que son la cultura maya, la olmeca y la zoque, con una zona que a mí me tocó también cuando fui directora de turismo por un lado y luego directora del INAH por el otro, impulsar su restauración. Y por último, un libro que habla del chocolate, no podría faltar, siendo tabasqueña y siendo Tabasco el principal productor de cacao en el país. Pensé que era tu plan estatal de No, desarrollo. ese lo vamos a yo dije, presentar o sea, pronto. ¿no? Muchas gracias. Gina. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. David. Les traje, a mí siempre la ropa me ha significado mucho, siempre me ha gustado mucho la ropa. Y les traje Un traje. este traje, que además mi traje de la buena suerte. Y este traje lo traía el día que firmé el contrato con Televisión Azteca. El día que entré a trabajar a esta empresa, lo traje, entonces les traje. El traje. Les traje el traje. Ok, muy bien. Es mi traje de la buena suerte. Muchísimas Oye, gracias. muchísimas David. gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues hoy sí nos dieron suerte y dulzura y patrimonio cultural. Gratitud a la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco, que hoy Está aquí. nos acompaña. Muchas gracias. Por gente que sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos, por compartir su tiempo, y ustedes que nos escuchen en casa, por compartir el suyo. Gratitud entre lo público. En lo privado, hasta el próximo miércoles.
Entre lo público y lo privado. Un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo público y lo privado. Un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre todo a ti.